Imposible. Marcos capítulo 10, versos 17 al 27. Cuando Jesús se disponía a seguir su viaje, con la mirada puesta en el horizonte, rumbo a la siguiente ciudad a donde habría de predicar, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre declaró: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. A esto, Jesús se le quedó mirando fijamente, con amor, y le dijo: una cosa te falta. Ve a vender lo que tienes y dáselo a los pobres, que Dios será tu riqueza. Y ven, sígueme a mí. Ante estas palabras, el hombre frunció el ceño y se marchó entristecido, pues era un gran terrateniente. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los que tienen el dinero entrar en el ámbito del reinado de Dios. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el ámbito del reinado de Dios. Los discípulos no salían de su asombro ante estas palabras, a lo cual Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el ámbito del reinado de Dios. Ellos comentaron completamente desorientados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los miró fijamente y les contestó: humanamente, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Amado Papito Celestial, para ti todo es posible. Permite que tu voz, ese suave y delicado murmullo, pueda ser percibido en lo más profundo de nuestro ser interior y podamos entender tu voluntad e interpretar correctamente tus instrucciones de vida para poder enfrentar los retos que están delante de nosotros con esperanza firme y con una confianza infantil puesta en ti. Guíanos en la reflexión de este día, en Jesús nuestro buen pastor. Amén. Jesús, en esta maravillosa, profunda e interesante historia, habla de la dificultad, sí, oímos bien, de la dificultad para entrar en el ámbito del reinado de Dios. Paradójicamente, sorprendentemente, para muchos, Jesús no habla de lo fácil que es entrar en el ámbito, en la esfera del reinado de Dios, de la salvación, de ir al cielo, de experimentar el perdón, como lo queramos llamar. No, habla de lo difícil que es. Lo va a decir en un contexto muy particular. Y por supuesto, sacado de contexto, las palabras de Jesús siempre serán mal interpretadas. Como te pasa a ti, cuando dices algo y luego alguien comenta: es que fulanita dijo esto, pero lo sacan de contexto y resulta que algo que tú dijiste, que originalmente era algo
positivo o bueno se convierte en una crítica, se convierte en un chisme o hasta en algo tóxico. ¿Cuántos de ustedes no han sido mal comprendidos, incomprendidos o hasta acusados de algo que, aunque lo dijeron, no lo dijeron en ese contexto? Pues bien, el contexto particular en el que Jesús dice esto es el de los judíos del siglo I, inmersos, esto es importante, en la doctrina dogmática de los fariseos. Doctrina dogmática porque lo que los fariseos enseñaban no se podía cuestionar. Los fariseos no tenían escuela dominical como nosotros, de que podías preguntar y cosas así, no. Era una enseñanza dogmática, o sea, era algo que tenías que creer. Y puesto que lo tenías que creer, pues no había necesidad de plantear argumentos, de explicar el texto en hebreo, de proponer ideas, no. Era algo que se decía en la sinagoga y la gente solamente tenía que memorizarlo, repetirlo, sin más. Pues bien, esta enseñanza dogmática de los fariseos que enseñaba ritual y tradición como mérito necesario a cambio de ganar favores divinos. Ese es el contexto en el que Jesús habla. Toda la gente que estaba alrededor de Jesús, judía, asistía a la sinagoga. Prácticamente todos asistían a la sinagoga. No asistir a la sinagoga significa estar fuera de la sociedad. Significa que difícilmente podrías comprar o vender o hacer otro tipo de negocios. O sea, había que ser parte de la sinagoga. Y la gente había estado recibiendo esta enseñanza dogmática durante más de 300 años. O sea, estamos hablando de ellos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, en fin, 5 o 8 generaciones. Es mucho tiempo. Y la idea fundamental era que a través de un determinado ritual perfectamente bien delimitado, o sea, tú no te presentabas a Dios a tu manera, como muchos de nosotros cuando íbamos a la iglesia, que cada quien lo hacía a su manera y yo canto a mi manera y yo me siento cuanto quiero y yo me siento donde quiero y yo hago las cosas a mi modo, ¿verdad? Y sobre todo el pueblo evangélico está muy mal educado, muy mal instruido, yo no sé qué palabra usar, ¿verdad? De que hacemos las cosas a como nos viene en gana. Pues no. La religión de los fariseos, igual que la de los saduceos, establecían rituales que estaban perfectamente delimitados, donde se estipulaba la ropa que debías usar, los gestos que debías pronunciar, si debías estar de rodillas o de pie con las manos levantadas. Todo estaba perfectamente especificado, el ritual. Bueno, se enseñaba que con un determinado ritual o con la observación de una tradición, la tradición era algo que los fariseos decían que se venía haciendo desde generaciones anteriores y que pues no había forma de comprobar si era cierto o no, lo decían los fariseos. Pero una tradición es algo que se hacía porque lo habían hecho así durante 2 o 3 generaciones anteriores, aunque ahora no tuviera ningún sentido, pero era la tradición de nuestros ancestros. Y aunque no se entendía ya ni por qué se hacía, pero se hacía. Bueno, la enseñanza era que si tú cumplías con un ritual o con una tradición determinada, entonces lograbas ganar el favor divino. Dicho en palabras más coloquiales aquí entre nosotros, ¿verdad? La enseñanza, que obviamente ningún fariseo lo diría así, pero la enseñanza era que dando, ¿verdad? O sea, ¿quieres recibir algo de Dios? Bueno, tú tienes que darle algo a cambio, porque Dios no da nada de a gratis. Es por eso que era tan emocionante, tan impactante este mensaje de la gracia de Dios, de que la salvación es la gracia de Dios, porque en aquella época, en aquel contexto, pues nada era gratis. ¿Quieres un favor de Yahvé? Bueno, tienes que hacer algo. Por eso se puso tan de moda y te hizo tanta insistencia en los ayunos.
El ayuno se consideraba una de las mortificaciones más grandes, una de las disciplinas más férreas, y quien ayunaba estaba de alguna manera moviendo la voluntad divina para cumplir algo. Entonces deben entender el contexto de los rituales y de las tradiciones. En las religiones, los rituales y las tradiciones se entienden, aunque no siempre te lo van a decir así los líderes religiosos, pero se entienden como algo que tú le das a Dios para que Él te pueda dar otra cosa. Entonces es una religión de tú me das, yo te doy. Y lo simpático, porque esto no encuentro otra palabra más que simpático, lo simpático de la religión de los fariseos es que ellos llegaban a creer que no solamente estaban cumpliendo con todo aquello que Dios pudiera exigirles, sino que hasta creían que ellos excedían en sus rituales, en sus tradiciones, y que Dios terminaba por deberles, solo que no manejaban la palabra deber de deuda, sino que manejaban la palabra herencia, que se usa en esta historia, ¿okay? O sea, ellos creían que habían logrado obtener una herencia divina, que eran tantas las cosas que ellos se habían hecho por Dios, que Dios terminaba endeudado con ellos. Háganme ustedes el favor. Fíjense nada más el tamaño de esta mentira. Pero algo de todo eso, ¿por qué hablamos de esto? ¿Y por qué seguimos diciendo esto domingo tras domingo? Yo creo que por dos razones, más las que ustedes puedan enumerar. Primera razón, porque creo que es sumamente importante entender el contexto en el que Jesús dice las palabras para entender qué es lo que Él estaba atacando y entender qué es lo que estaba mal en la religión de aquella época. En segundo lugar, para que nosotros podamos darnos cuenta cómo esas ideas dogmáticas han llegado a prevalecer, si no en su manera completa, pero sí algo de esa idea ha llegado a permanecer hasta nuestros días. Y que el día de hoy, en muchas de nuestras ideas religiosas o espirituales o místicas o como les queramos llamar, hay algo de eso. Algo de ritual, algo de tradición, algo de ganar el favor de Dios, algo de acumular méritos. Queda en el ambiente. Y tercero, les dije que eran dos, pero pues la tercera es de gratis, ¿okay? Y tercero, precisamente porque nuestra sociedad está entrando en una situación de crisis, vamos a entrar en una situación de crisis. Con la crisis se exacerban las ideas del fanatismo religioso. Y tú y yo, en este año 2021, debemos de estar preparados para esa exacerbación, así se dice, para que este crecimiento de las ideas fanáticas religiosas no nos llegue a afectar. O sea, que seamos capaces de distinguir cuándo y dónde van a empezar a crecer estas ideas, que pueden ser muy sutiles o pueden ser muy directas, y debemos de estar preparados. No debemos de quedar así de que no supimos. Muy bien. Entonces, regresamos a nuestra predicación. Los fariseos enseñaban, entre otras curiosidades, que la prosperidad material era el premio que Dios daba a quienes cumplían con los rituales y tradiciones de la religión. Esto ya lo dije y lo vuelvo a repetir porque es sumamente importante, ¿okay? Porque esto se volvió a repetir en el siglo pasado, a finales del siglo XX, y hubo muchísimos que así lo creyeron, ¿verdad? Aunque ellos ni gozaban de esa prosperidad, pero bien que la querían, ¿okay? La idea de que Dios premia los rituales y las tradiciones con prosperidad material. Por supuesto, dirían los fariseos, que los ricos tenían el favor de Dios. Y como ellos podían pagar con todo tipo de rituales, pues más mérito alcanzaban delante de Dios. Por ejemplo, abriendo un paréntesis, en el libro de los Hechos, hacia el final del libro de los Hechos, aparece una historia que voy a calificar de rara. Ya después entraremos en profundidad en esa historia. Pero hay una historia que realmente para mí es rara.
el apóstol Pablo, que andaba evangelizando por acá, por Europa, andaba por Roma y todo eso, de repente se le ocurre la grandiosa idea de regresarse a Jerusalén y realizar un acto para congraciarse con los judíos cristianos de Jerusalén. Y para hacer eso, decide participar en un ritual, ponga atención, en un ritual en el templo. Y dice allí que él le pagó, ¿verdad?, a un grupo de personas que habían hecho un voto para ir al templo. No voy a entrar ahorita en detalles, pero búscalo en el libro de Hechos. El caso es que dice el texto del libro de Hechos que Pablo iba a pagar para que un grupo de personas pudiera completar su voto, porque estaban haciendo un ritual y ese ritual se pagaba. Pues claro, nada es gratis en el templo, ¿verdad? Y él iba a pagar y participar en un ritual para que la gente judía cristiana viera que Pablo seguía siendo fiel a las tradiciones de la religión del templo, que Jesús tanto criticó, o sea, dio pasos para atrás. El apóstol Pablo, fíjense, pero bueno, no está a la final del libro de Hechos, sino como a la mitad. Pero el punto que quiero tratar ahorita, o sea, no me quiero meter ahorita en qué tan equivocado o correcto es lo que estaba haciendo. Definitivamente, o sea, participar en un ritual en el templo que Jesús tanto criticó. Pero bueno, el punto aquí es que Pablo pagaba y se suponía que el hecho de pagar, de darle dinero al templo, se consideraba un mérito, era una acción meritoria. Entonces los ricos no solamente podían pagar por sus propios rituales, sino que una persona podía ir con un rico, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos el caso de este hombre, este terrateniente, podía estar en su sinagoga y el rabino le podía decir: oye, fíjate que aquí hay una persona que hizo un voto de que va a ir al templo hasta Jerusalén, ¿verdad? Y va a presentar una ofrenda, ¿verdad? Pero no tiene para sus pasajes. ¿Por qué no le pagas tú para sus pasajes? Y el rico, por consejo del rabino, le pagaba el viaje a ese hombre, y por supuesto este hombre tenía la obligación de que llegando al templo no solamente presentaba su ofrenda, su ritual o lo que fuera a hacer, sino que pedía por la salvación o la bendición de este hombre rico que le pagó los gastos. Y por supuesto este hombre rico sentía que al pagar es como si él mismo hubiera hecho ese ritual. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo, que estas personas ricas ni siquiera tenían que cumplir con ningún ritual, podían pagar para que otras personas lo hicieran. Oye, fíjate que hay un grupo de personas que van a ayunar. Pues yo les pago la ropa áspera que se ponen, porque cuando la gente ayunaba se ponían ropa áspera, pues para que todo el mundo supiera que estaban ayunando. Sino qué chiste, ¿verdad? Como en nuestras iglesias evangélicas, ¿no? La hermanita fulanita, ¿no?, que nos avisaba que estaba en oración y ayuno. ¿Y para qué nos dice? No, pues para que la admiremos. Pues para qué otra cosa nos va a decir. No debería de decir, ¿verdad? Pero obviamente a lo que voy es a esto. ¿Tú crees que el rico ayunaba? ¿Tú crees que el rico hacía esos rituales o esas penitencias? No, pero al pagar era como si él lo hiciera. Bueno, pues como ellos podían pagar todo tipo de rituales, pues más mérito alcanzaban delante de Dios. Esa era la enseñanza dogmática de la época. Esa era la enseñanza que prevalecía en aquella época. Entonces, según este dogma, los ricos estaban más cerca de ganar la vida eterna. Y le hago para acá porque es la vida eterna que ellos planteaban, no la voluntad divina. ¿Okay? La verdad es para acá, para la izquierda y para arriba. Ya verán. Por eso le doy para acá, para que veamos la diferencia. Es muy importante entender esto. En la mentalidad de aquella época, los ricos, la gente de dinero, creían, los judíos, equivocadamente, que estaban más cerca de ganar la vida eterna. Entonces, según este dogma, los ricos estaban más cerca de ganar la vida eterna que los pobres. Error, pero era la enseñanza de la época. ¿Ok? Esa era la enseñanza de la época. Equivocada, pero era la enseñanza. Por supuesto, si le estás pagando el sueldo al rabino, imagínate, no, hombre, ahí tienes un asiento ahí al lado de Abraham en el banquete mesiánico, ¿verdad? En ese contexto es que debemos entender las desconcertantes palabras de Jesús. Jesús declara solemnemente: qué difícil va a ser para los que tienen el dinero entrar en el ámbito del reinado de Dios. ¿Qué tan difícil?, responderían los discípulos.
Jesús contesta: más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja. Esa forma de hablar era muy común en aquella época entre maestros y alumnos. ¿Okay? O sea, que el maestro declarara una frase corta, en este caso, qué difícil va a ser para el que tiene dinero entrar en el ámbito del reinado de Dios. Entonces los alumnos tenían que hacer una pregunta. El chiste, el truco, el propósito de esta enseñanza, que tiene su nombre, a ver si se acuerdan, hermanos, si me lo pasan ahí por WhatsApp, tiene su nombre este método de enseñanza. Entonces, el maestro propone una frase. Los alumnos tienen que hablar entre ellos y construir una pregunta. Porque si preguntan mal, el maestro ni les responde. Esto es muy interesante, porque luego en la escuela dominical querían contestar a las preguntas más raras que hacían y a veces se salían de contexto. Y, oiga, en la serie que está pasando ahorita en la tele, que fulanito, que si va a vivir, que si va a morir y todo. O sea, se salían del tema bien feo, pero bueno. No, acá los alumnos tenían que construir una pregunta que el maestro pudiera contestar. Bueno, no que pudiera, sino que estaba dentro del tema. O sea, los alumnos tenían que demostrar que estaban entendiendo la intención del maestro y proponían una pregunta. Es un tema muy interesante porque eso significa poner mucha atención a lo que está diciendo el maestro, así como ahorita ustedes están poniendo mucha atención a la predicación y el que está ahí atrás, ¿sí? Tú el que estás ahí atrás, ya dejó el celular en paz y está poniendo atención a la predicación, y la que está allá, que ya se está cabeceando, ya abrió los ojos y ya está preguntando que de qué se trata todo el asunto, que a quién está regañando ahora el pastor. Bueno, ya que estamos todos atendiendo, los alumnos preguntan y entonces el maestro puede dar el complemento de la primera parte. Por eso la pregunta sería: ¿qué tan difícil sería entrar en el reino? Que desde aquí ya obviamente pareciera que Jesús va a proponer un nuevo ritual o una nueva tradición. Jesús contesta con una comparación, ¿okay? Una metáfora, una parábola, en fin. Pero regularmente el maestro contestaba con una comparación. Esta comparación servía para decir las cosas, pero de manera muy elegante, poética o enigmática. Y la comparación es: más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja. Y como ya lo vimos, Jesús está hablando de un camello, de un animal que tiene joroba, ¿verdad? Y está hablando de la aguja que se usa para coser, ¿ok? Más fácil, porque la pregunta es, bueno, ¿qué tan difícil es que entre un rico en el ámbito del reinado de Dios? Bueno, Jesús dice, va a ser más fácil que tú agarres un camello vivo y lo hagas pasar por el ojo de una aguja. O sea, no será difícil. ¡Ay, qué bueno! ¡Será imposible! Todos concluiríamos así. Será imposible que los que tengan el dinero logren, por su esfuerzo personal, ponga atención, será imposible que los que tengan el dinero, o sea, para que entendamos, porque aquí es donde nos perdemos bien fácil. A ver, todos los hermanos, todas las personas que son millonarias y que están viendo esta predicación, que están ahí aburridos en sus yates y que ya no saben qué ver y por casualidad, que no hay casualidades, les apareció este video que, pues a ver, ponlo, a ver de qué está hablando. A todos esos ricos que están en sus mansiones, en sus albercas, ¿verdad? En sus jardines, viéndome, ¿verdad? Fíjense bien lo que estoy diciendo. Fíjense bien. Y todos, tengas o no tengas dinero. Los que tienen el dinero para pagar rituales y tradiciones, eso es lo que no dice Jesús, pero lo que se sobreentiende, dado el contexto en el que se dio toda la historia. Un terrateniente rico que viene con Jesús a preguntar qué tiene que hacer para ganar la vida eterna. O sea, ¿qué ritual tengo que pagar o qué tradición tengo que pagar o con qué coopero? Tal vez este terrateniente pensó que Jesús le iba a decir, pues échate una cooperación para aquí, para nuestro movimiento, ¿verdad? Para que compremos unas camionetas y ya no andemos a pie o cosas así. Y el rico hubiera cooperado.
Hasta el día de hoy muchos así lo harían, ¿verdad? Apoya mi ministerio, apoya este ministerio y Dios te va a dar más y Dios te va a recompensar. O sea, es la misma retórica. Es lo que esperaba este rico. Por eso Jesús dice que los que tienen el dinero, y podemos entre paréntesis agregar, el dinero para pagar rituales y tradiciones, va a ser muy difícil que entre. ¿Qué tan difícil? Bueno, en realidad es imposible. No van a poder, por mérito personal, por esfuerzo propio o por pagar, van a lograr entrar al reino de los cielos. Pero, y aquí viene el pero de aquella época, porque inmersos en esa idea, en esa cultura religiosa, pero si los ricos, que son los favorecidos por Dios a causa de su cumplimiento de rituales y tradiciones, no podrán entrar en el ámbito del reinado de Dios, pues ¿qué nos espera a nosotros? Es lo que están preguntando la gente que está ahí con Jesús. Gente humilde, gente que incluso está abandonando sus casas, sus barcas, sus redes, sus campos para seguir a Jesús. Y ellos se preguntarán, pues si los ricos que pueden pagar los rituales y las tradiciones no van a entrar, pues ¿qué nos espera a nosotros? Estas palabras nos desconciertan, las de que un rico no va a poder entrar. Estamos desorientados. Nos asombra esta nueva explicación que hace lo difícil imposible. Si ya era difícil ganarse el favor de Dios, porque mientras uno le cuesta mucho trabajo, pues ¿cómo voy a ayunar si todos los días tengo que arar el campo, o todos los días tengo que salir a pescar, o todos los días tengo que trabajar? A ver, una ama de casa que se ponga, bueno, luego sí se ponen a ayunar, ¿verdad? Pero vaya, era difícil, era muy difícil. Era muy difícil dejar todo e ir hasta Jerusalén a cumplir un ritual y todavía llevar una ofrenda, ¿verdad? Y ya se acuerdan lo que platicamos en otra ocasión. Tú no podías agarrar ahí una gallinita ahí de tu casa, ¿verdad? O de tu huerta, agarrar ahí unas frutas y llevarlas a Jerusalén como ofrenda. No, tenías que comprarlas en el mercado. Entonces, era muy difícil para ellos. Y ahora les sorprende que Jesús les diga que lo difícil se ha convertido en imposible. Dirán los discípulos que no salían de su asombro. Los discípulos están asombrados. Contrariamente a lo que la mayoría de nosotros pensamos, los discípulos no se pusieron a aplaudir y a decir, sí, que vivan los pobres y que caigan los ricos y que triunfe, ¿verdad? No. Fue una reacción totalmente al revés. No, pues si ellos no van a entrar, pues menos nosotros, dirían ellos. ¿Queda claro, hermanos? ¿Queda claro el contexto en el cual Jesús dijo esto? Ahora Jesús responderá con sentido paternal, llevando la confusión hasta el límite. Sí, oíste bien. Jesús va a responder con sentido paternal, llevando la confusión hasta el límite. O sea, no va a aclarar las cosas. Las va a confundir hasta el límite. Hijos. Fíjate, Jesús habla como papi, habla como papá. Hijos, hijitos. Qué difícil. Ya no dice el que tiene dinero, el rico, el de clase media, el fifí. No, agarró parejo. Qué difícil es entrar en el ámbito del reinado de Dios. Y ya vemos qué tan difícil es. O sea, es imposible. No solamente para los ricos, para todos. Pensarán algunos de los discípulos. Niños, niñas, ustedes pueden entender esto con mucha claridad, porque a veces nuestro Padre tiene que llevarnos a estos límites para hacernos ver que el problema es nuestra forma de pensar, los dogmas que arrastramos y nos ciegan. A veces nuestro papá, nuestra mamá, ¿verdad?, lleva nuestras ideas hasta el límite,
Ah, sí, hiciste eso y luego ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y lleva hasta el límite para hacernos ver que estamos mal en lo que estamos pensando, ¿verdad? Como cuando le dices a tu papá que te quieres dedicar a, no sé, a algo, ¿no? Y tu papá te dice, ah, sí, ¿de qué vas a vivir? Y ya sabes cómo están las cosas y cosas así, ¿no? Que quiero ser bailarina de ballet. Así, ya sabes cuánto gana una bailarina de ballet y ya sabes cuánto le cuesta entrenar y tú sabes que las bailarinas de ballet empiezan a los 4 o 5 años. Tú tienes 12 años y quieres empezar a aprender ballet. No, mijita, ¿cómo crees? Así de tiernos son los papás. ¿A poco no? Niños, niñas, ¿a poco no? ¿Verdad? Tú ahí le cuentas a tu papá, a tu mamá lo que quiere ser y el papá empieza ya, ¿verdad? A ponerte todas las trabas, a decirte que no es difícil lo que estás pensando. Te dice que es imposible. Bueno, no siempre es tan bueno ese método, pero aquí lo está usando Jesús. Y va a llevar al límite estas ideas dogmáticas que están cegándolos por completo. Entonces, ¿quién puede salvarse? Preguntan asustados los discípulos. En la mentalidad de aquella época, las palabras de Jesús suenan a que ningún esfuerzo humano es suficiente para ganarse la salvación. ¡Ay, vaya, por fin! ¡Exacto! Esa es la conclusión a la que están llegando. Te está diciendo Jesús que es imposible, entonces no importa los esfuerzos que hagamos, ni siquiera los ricos se van a salvar. Entonces, ¿para qué nos esforzamos nosotros que somos pobres si ni siquiera los ricos se van a salvar? ¡Exacto! No importa el tamaño del esfuerzo que hagas para tratar de ganarte el perdón, para tratar de ganarte un lugar en el cielo, para tratar de ganar el favor divino, para mover la voluntad de Dios. No, es imposible. Exacto. Exacto. Es allá donde quería llevar Jesús estas ideas. Llevarlas, creo que ahora se dice llevarlos al absurdo. A lo absurdo. Simplemente es imposible. Así lo enseñó Jesús en esa época, para llevar hasta el límite este pensamiento. Jesús los miró fijamente y les contestó. Otra vez, mirada enigmática, invitante, imposible de ignorar, que nos invita a poner toda nuestra atención a lo que nos van a decir. O sea, hermano, no te distraigas, ahí vas otra vez. A ver, la que se paró, que se siente. Pongan atención, no se distraigan. Jesús observó con mucho detenimiento a todos, porque seguramente en ese momento empezaron a hablar entre ellos, a cuchichear, ¿verdad? A decir, pero ¿cómo va a ser eso? Pero el otro día pasó esto, aquello. Y empezaron a hablar entre ellos y Jesús los empieza a mirar a cada uno. Y tú imagínate la escena, un grupito de 3 por acá, un grupito de 2 por acá, otro por acá en la luna, ¿verdad? Y cuando Jesús empieza a fijar la mirada en cada uno de ellos, ellos entendían que Jesús les estaba diciendo, hey, pónganme atención porque no he terminado de hablar. Y poco a poco ese cuchicheo se iba apagando. Todos estaban con la mirada puesta en Jesús porque Jesús los había mirado. La mirada de Jesús ayudaba a captar la atención de la gente. Yo no sé cómo era esa mirada, pero debió de haber sido una mirada muy, muy especial. Una mirada que simplemente tienes que responder con tu mirada, con tu atención. Pues bien, lograr la salvación por méritos humanos es humanamente imposible. Eso es lo que Jesús está diciendo en ese contexto. Lograr la salvación por el esfuerzo de los méritos humanos es humanamente imposible. O sea, lo mismo da que ayunes una vez al mes o que nunca hayas ayunado. Lo mismo da
que hayas cooperado con las bancas del templo o con una silla o que ni ofrendas. Lo mismo da que hayas hecho esto o aquello. Humanamente es imposible. Y aquí englobamos todo. Englobamos la salvación. Jesús habla de entrar en el ámbito del reinado de Dios. ¿Y qué es el ámbito del reinado de Dios? Bueno, para ponerlo de lo más fácil, de lo más sencillo, entrar en el reino de Dios, entrar en el reino de los cielos, que es exactamente lo mismo, entrar en el ámbito del reinado de Dios, es sentarse a la mesa con Jesús. Jesús dijo en un par de parábolas que el reino de los cielos es como un banquete. ¿Ok? Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, una gran fiesta de bienvenida. En Apocalipsis dice que Jesús está a la puerta y llama, y que si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará en nosotros y cenará con nosotros y nosotros con Él. O sea, es un banquete. Ese es el reinado de Dios. Sentarte a la mesa con Jesús y conversar. Para nosotros, para nuestra cultura, y muy probablemente también la cultura desde donde nos ves, porque hoy sé que nos ven, quiero enviar saludos a todos nuestros hermanos que nos ven aquí en Tampico, Madero y Altamira, a todos los que nos ven en el estado de Tamaulipas, a los que nos ven en Monterrey, sé que nos ven en Monterrey, a los que nos ven en San Luis, en Veracruz, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Tabasco, bueno, en la República Mexicana, en Estados Unidos, en Canadá. Saludos a los que nos ven en Canadá, a los que nos ven en España, bueno, en cualquier parte del mundo. Saludos a todos ustedes que nos vemos a través de este canal de YouTube. Bueno, después de todos los saludos a todos, no puedo abarcar a todos porque no sé quiénes son todos los que nos están viendo, pero me da mucho gusto saber que tú estás disfrutando de estas predicaciones, y al disfrutar de estas predicaciones, pues eres parte de la Congregación de Paz Divina, donde quiera que sea que estés, a la hora que le estés viendo, ¿verdad? Y el lugar, eso no importa, lo que importa es que si disfrutas de estas predicaciones, pues eres parte de la Congregación de Paz Divina y no tuviste que cumplir con ningún ritual ni nada para ser parte de Paz Divina. Pero bueno, el punto es que en nuestra cultura, invitar a alguien a cenar, a comer, es una invitación a conversar, a platicar. Y esta es la idea. El reinado de Dios es básicamente, en resumen, en pocas palabras y para que quede bien claro, sentarse a conversar con Jesús en la cena, en el banquete mesiánico. Ese es el reinado de Dios. Que incluye el perdón de pecados, por supuesto. Por supuesto, si no hemos recibido el perdón, pues no podemos ni entrar. Que incluye la transformación de vida, una vida nueva en Cristo Jesús, que incluye ser salvos, que es eso, es lo mismo, ¿verdad? Que incluye el poder ir al cielo, que son las bodas del Cordero. O sea, todas estas palabras que nosotros usamos, ¿verdad?, tan rimbombantes como el perdón de pecados, la transformación, la justificación, bueno, tenemos tantas palabras teológicas que a veces nos hacen bolas, ¿a poco no? A veces los pastores, para presumirnos que saben mucho de teología, nos hacen tantas bolas porque nos hablan de que si ya somos justificados, pero no hemos perdonado, pero que si ya fuimos perdonados, pero que viene el proceso de restauración, transformación, y bueno, te quedas tú, O sea, que si vas a estar en la mesa con Jesús. Bueno, ese es el punto. Y Jesús dice que por esfuerzo humano es imposible. Es imposible. Así que, fíjense bien lo que voy a decir. Adiós, adiós a las religiones. Adiós a las religiones. No importa, ya no importa de qué religión seas. No importa si eres fariseo o saduceo. Los saduceos, que eran los sacerdotes del templo, enseñaban que si querías agradar a Dios, tenías que cumplir con todos los rituales, que básicamente eran sacrificios en el templo, ofrendas y todo eso. Jesús dice que es humanamente imposible, que no vas a lograr ganar el favor de Dios con todas tus ofrendas y holocaustos y rituales. Que si eres de la religión de los fariseos, donde además de todos los rituales se agregan las tradiciones de una vida espiritual disciplinada,
Pues todas esas tradiciones en nada te ayudan a ganar un lugar en el banquete celestial. No ayudan en nada. En nada ayudan. Así que no importa si eres fariseo o saduceo. Ninguna de las dos religiones tiene sentido, porque ambas religiones hablan de lograr ganar méritos delante de Dios. Ninguna religión nos ayuda. Adiós a las religiones. Olvídate, pon atención, olvídate de rituales, de los que sean. Olvídate de rituales, olvídate de tradiciones. Es que con esta tradición me gano el favor de Dios, es que con esta tradición logro que Dios me proteja. Olvídate de penitencias, olvídate de que vas a ganar el perdón haciendo tal o cual penitencia. Olvídate de lugares sagrados. Olvídate de que es que en este lugar es un lugar sagrado, porque aquí, olvídate de lugares sagrados. Olvídate de posturas especiales. ¿Cuál es la forma correcta de orar? ¿De rodillas, con los ojos cerrados y con la mirada puesta, bueno, está con los ojos cerrados, pero de rodillas? ¿Sentado? ¿De pie con las manos en alto, como lo haría Jesús? Olvídate de posturas. Olvídate de elixires mágicos, o sea, de pociones mágicas. ¿No? Tómate esta poción porque es agua que es traída del río Jordán y si te la tomas te curas de todas tus enfermedades. Olvídate de elixires mágicos. Olvídate de oraciones de poder. Lee esta oración todas las mañanas y verás cómo. Olvídate de oraciones de poder. Son supersticiones. Olvídate de liberaciones espirituales. Ay, pastor, es que traigo ahí un demonio atravesado, quítemelo, ¿verdad? Hágame una liberación. Olvídate de liberaciones. Olvídate de personas sagradas o poderosas. No es que esa persona es muy especial, si tú le tocas el hombro como que te transmite algo. No es que lo tocas y te transmite energía y sientes así bonito y todo. Olvídate de personas sagradas o poderosas. Olvídate de hechizos. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de los hechizos? Olvídate de hechizos. Olvídate de amuletos. Y etcétera. Jesús agrega, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. En este momento, todas las personas que estaban escuchando a Jesús estaban asombradas porque jamás se hubieran imaginado de ningún profeta, predicador, sacerdote, rabino o como se le llame, que fuera a decir algo de ese tamaño. Todos los líderes religiosos hablarían de que existe un camino para llegar a Dios. Tal vez tortuoso, tal vez difícil, tal vez haya que pagar, tal vez haya que hacer algo, pero se llega, de que se llega, se llega. Nunca se hubieran imaginado que Jesús les dijera que es imposible. Es imposible. Desde la observancia ritualista de cualquiera de las prácticas religiosas de cualquier religión, es imposible que llegues a Dios. Por eso les digo, adiós a las religiones, no importa la religión. Jesús dice que es imposible. Es imposible. Eso sí que nos dejó sorprendidos. A todos nos dejó sorprendidos. Tan sorprendidos que es una de las historias que se pasa así rapidito. O ve, nuestra mentalidad humana tiende a irse en la discusión sobre pobres o ricos. Jesús no estaba discutiendo sobre si ser pobre o ser rico era mejor o peor espiritualmente hablando. Ese no es el tema. El tema es que por esfuerzo propio nadie jamás logrará ganarse un lugar
en el banquete celestial. Nadie va a poder llegar al banquete celestial y decir, a ver, quítate de ahí porque ese es mi lugar, yo lo aparté porque yo pagué por él, ¿verdad? Yo mandé construir un templo allá en Tampico, ¿verdad? Y porque lo construí, pues ya me gané, me dijeron que me iba a ganar un lugarcito ahí junto a Juan, junto al apóstol Juan, ¿verdad? O junto a Juan el Bautista, ¿verdad? Y por eso aquí voy a estar yo. No, te engañaron. Te engañaron. Has vivido engañado. Has vivido engañado. Ningún ritual ayuda. No hay méritos que nosotros podamos hacer. No puedes reclamarle a Dios. Todavía recuerdo una hermana allá en la Ciudad de México, en los años 80, que me decía, casi enojada, me decía Javier, porque todavía no me decían pastor, casi nunca me han dicho pastor, pero cuando en esos años 80 me acuerdo que me decía Javier, es que Dios me tiene que ayudar porque esta misión yo la empecé, yo puse mi casa para que empezara esta misión, yo compré las sillas, yo compré los himnarios, yo he traído gente, y empezó a enumerar todas las cosas que había hecho por el bien de esa misión. Casi dijo que me pagaba mi sueldo, que no era gran cosa en aquella época, pero bueno, ¿verdad? Me daban para mis pasajes. Que no completaba lo de los pasajes, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? El caso es que ella se llenó la boca diciendo todo lo que había hecho por la misión, y su conclusión era que Dios estaba obligado. Dice, Dios me tiene que ayudar. Yo me acuerdo que sí le dije, bueno, pues tanto como tener, ¿no? Pues si Dios es Dios, pues no está obligado con nadie. Uy, no le hubiera dicho eso, no. ¿Para qué les cuento toda la historia? ¿Verdad? Pero yo me metí en cada lío por decir esas cosas. Pero siempre me ha molestado que la gente diga, es que Dios tiene. Dios no está obligado a nada ni con nadie. A Dios no le interesa quedar bien con nadie en ningún tiempo. Tú y yo podemos tener esa tendencia humana de querer quedar bien, de querer dar una buena impresión, cosas así. Yahvé no. A Yahvé no lo vas a lograr atar, no lo vas a lograr comprometer, no lo vas a lograr que se sienta endeudado, comprometido contigo. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Porque la salvación es entrar en el ámbito del reinado de Dios, que es gozar de la vida eterna, que es la comunión de amor con Dios, en la que disfrutamos de su amor, lo conocemos como nuestro amado papito, nos llenamos de su amor y somos impulsados a vivir en el camino de su voluntad. Esa es la salvación. La salvación es humanamente imposible de ganarse por mérito alguno. Punto. Pero lo que para nosotros es imposible, o sea, alcanzar a Dios, para Dios es posible por medio de la obra de Jesús, que abrirá para nosotros acceso directo, dice la carta a los Hebreos capítulo 4. Tenemos acceso directo al trono de la gracia gracias a Jesús. Lo dice la carta a los Hebreos en el mismo contexto. El acceso al trono de la gracia de Dios no es por nuestros méritos o por la observancia de los rituales de una religión. Es por los méritos de Cristo Jesús. Tenemos un acceso directo a la presencia de nuestro amado papito sin necesidad de rituales y sin necesidad de sacerdotes. No necesitas que el pastor vaya a tu casa a orar contigo para que tú logres la salvación y logres comunicarte con Yahvé. Tú puedes hablar directamente con el Eterno. Tú puedes pedirle a Jesús que entre a tu corazón y que dentro de tu corazón Él hable contigo. Tú lo puedes hacer. No necesitamos de intermediarios humanos, no necesitamos de líderes con poderes mágicos. No necesitamos de nada de eso. Hemos vivido engañados por una religión y luego por otra y luego por otra. Y para el caso es lo mismo. Puros engaños.
La salvación es un regalo de Dios que se nos ofrece sin condición. Solo tenemos que recibirla confiadamente, como un niño recibe todo de papi o de mami. Que luego los papás, por andar de chistosos, les enseñan a sus hijos a no confiar. Pero es diferente acá. La salvación no se compra, se recibe. La salvación no se gana, se disfruta. ¿Estás disfrutando la salvación? ¿La estás disfrutando? ¿Disfrutas de esa paz interior? ¿Disfrutas de ese gozo de la salvación? ¿Disfrutas de ese amor que Dios te da para amar lo que te rodea? ¿Estás disfrutando la salvación? ¿Te has dado cuenta que hay personas religiosas que sus vidas están apagadas? Pareciera que la gente que no está en la iglesia está más feliz que la que estaba adentro. ¿A poco no? ¿A poco no había fanáticos religiosos? Hablo del pueblo evangélico, porque de las otras religiones pues yo ni sé. Pero de acá, así que en mi parcela, ¿verdad? Acá con los evangélicos, a mí me tocó conocer mucha gente, fanáticos religiosos de su denominación, que defendían la denominación a capa y espada y que eran fanáticos de las tradiciones de su denominación y que yo no les veía en ellos ni paz, ni gozo, ni amor. Nada. Y luego cuando se puso de moda que los demonios andaban por todos lados, ya ni iban al cine, ni oían música, ni podían bailar. No, Dios les guarde, bailar, no, Dios les guarde. La salvación no se negocia, se comparte como buena noticia. Vas a ser salvo si te bautizas en nuestra iglesia y empiezas a diezmar en nuestra congregación. Pero si no, no. La salvación no se negocia. La salvación no tiene que ver con lo que tú haces, sino con lo que Jesús ya hizo. Jesús nos invita a seguirlo. Estoy casi por terminar esta predicación, así que pon mucha atención. Jesús nos invita a seguirlo, pues la vida es movimiento. La salvación no es que pases al frente de allá cuando nos reuníamos en un templo. La salvación no es que pases al frente y digas, yo acepto a Cristo en mi corazón y repitas después del pastor la oración que Él va a hacer y que Él ponga sus manos sobre tu cabeza y ya eres salvo. No. La salvación es movimiento, es seguir a Jesús, es avanzar en un camino. Esa es la salvación, ir avanzando, ir aprendiendo de cada predicación, ir aplicando en la vida diaria lo que vamos aprendiendo en cada predicación. Y Jesús propone que alegremente, no con lágrimas ni con penitencia, y confiadamente, soltándonos de lastres inútiles. Sí, oíste bien, de lastres inútiles. Ahí te tocó a ti. O sea, no que tú seas el lastre inútil, sino que a ti te tocó la palabra para que te des cuenta que tienes que soltar el lastre inútil. Ay, hermanitos, algunos son retesentidos, oigan. Yo no dije que tú seas un lastre inútil, solo estoy diciendo que tú tienes que soltar el lastre inútil que estás agarrando. Y algunos ya soltaron el que tenían ahí de la mano. Ay, dijo el pastor que te soltara. No a tu pareja. Bueno, no a tu pareja, sino que fíjate bien. Suelta lo que te está estorbando y sigamos a Jesús a lo largo de esta vida, disfrutando desde ahora de esta vida eterna. Desde ahora, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, que podamos disfrutar de esta vida eterna que ya tenemos, de esta vida eterna que es abundante y con propósito, gracias al amor de nuestro papito. Gracias al amor de nuestro papito celestial, podemos nosotros disfrutar de la vida eterna en plenitud de amor, de gozo y de paz, caminando a lo largo de esta vida confiadamente. Solamente entiende cada predicación, aplícalo a tu vida, vive confiado y espera nuevas instrucciones de Jesús.
Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral para enfrentar una nueva semana. Y aunque la incertidumbre que pueda haber allá afuera pudiera provocar cierta inquietud en nosotros, las promesas derivadas del trono de la gracia habrán de traernos paz y plenitud. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo, percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz, bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos, para vida en plenitud, las instrucciones divinas. Y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amado Papito Celestial, que esta semana podamos quedar protegidos bajo la sombra de tus alas y podamos experimentar esa dulce presencia tuya que nos brinde paz. Necesitamos esa paz para poder escuchar con claridad tu dulce voz y entender las instrucciones de vida. Protégenos de todo mal. Provee para las necesidades del diario vivir. Pero sobre todo, permítenos experimentar tu dulce presencia en Cristo Jesús. Amén. Shaddai nos cuida con ternura. Feliz semana.